Vamos a hablar de ese tema con Aldo Vázquez, ha sido ministro de Justicia, es analista político y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Encantado de saludarla, Pamela. Son varios escenarios. Primero quiero conocer su opinión sobre lo que ha ocurrido. Hay interpretaciones de la Constitución para ambos bandos, los que dicen que es un golpe de Estado y los que dicen que se ajusta a la Constitución esta interpretación que ha hecho el presidente de la República. Bueno, yo estoy en el segundo grupo, digamos, adhiero a quienes piensan que este es un acto que se ha hecho en el marco de la Constitución del Estado. Lo que ocurre es que el tema suscita debate porque en 40 años de vigencia de la posibilidad de disolución constitucional del Congreso, porque recordemos que esto viene desde la Constitución del año 79 y ha sido replicado en la Constitución del año 93, pero en estos casi 40 años nunca se había aplicado esta potestad presidencial de disolver el Congreso, de hacerlo constitucionalmente. Y entonces, sin embargo, en derecho, como reza un viejo aforismo jurídico, en derecho las cosas son lo que son y no lo que se pretende que sean. Entonces, ¿a qué me refiero? A que por más que se haya votado o no la cuestión de confianza, lo sustancial, lo que realmente es que se negó en términos prácticos la confianza porque el sentido de la confianza solicitada era precisamente modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Obviamente, si se vota antes la selección sin aplicar las modificaciones que planteaba este proyecto de cuestión de confianza. Sin siquiera discutirlas. Entonces, obviamente, se está negando la cuestión de confianza. ¿Cómo interpretamos ese apresuramiento de Pedro Olaechea? ¿Cómo interpretamos todo esto que ocurrió en el Parlamento, de no querer darle acceso al Pleno? Luego se presenta la cuestión de confianza, inmediatamente entran a votación. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, yo creo que lastimosamente ha sido la conducta que ha mantenido la mayoría parlamentaria durante 3 años. Y en este caso en concreto, por supuesto que ha habido lo que los abogados llamamos abuso del derecho. Es decir, si bien es verdad que el Congreso de la República tiene la atribución, la potestad de poder designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, esto no puede hacerse atropellando otros derechos, como por ejemplo el derecho de la propia ciudadanía a tener acceso a la información respecto de cualquiera de los candidatos, o el derecho a formular tachas eventualmente respecto de aquellos, o el derecho que tenemos todos a tener un Tribunal Constitucional que sea imparcial. Difícil la imparcialidad cuando se elige bajo esas condiciones. De acuerdo. Ahora, pasemos al tema de que el propio señor Olaechea y el doctor Ortiz de Ceballo, ambos están reclamando, bueno, me toca, ¿cuándo juramento? Me toca, además han señalado puntualmente a quién debe reemplazar en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se nombra? O sea, claro, se vota en el Congreso y luego se tiene que publicar una resolución dando por elegido a este candidato y el tribunal acusa recibo y señala fecha para... Sí, pero incluso esta secuencia, desde mi punto de vista, se detiene antes. Porque como hemos visto en esta votación que ha sido pública, hay por lo menos 2 votos que han sido objeto de cuestionamiento. Y de hecho hay un recurso de reconsideración presentado por... Hay un recurso de reconsideración de la congresista, de la excongresista Patricia Donaire. Y esto además lo permite el reglamento del Congreso. Las votaciones pueden ser eventualmente sometidas a una revisión cuando hay alguna duda. Y en este caso las dudas son pero evidentes, incluso más que dudas. En el caso de la congresista Foronda, la televisión la ha visto a ella al centro del hemiciclo protestando y su voto en verde. No habría podido votar. Ahora, se puede pensar, mal pensar, digamos, ser suspicaz y decir, bueno, quien se acercó fue Marco Arana y de repente... ¿Fue intencional? ¿Qué fue? Se acercó, se hizo que el que iba a sacar la bandera y apretó verde para viciar la elección. Pero evidentemente cualquiera haya sido el caso, cualquiera haya sido el congresista o la persona que haya presionado ese botón, ahí hay una irregularidad que tiene que ser corregida. Y la votación de la señora Vilcatoma. Que no estaba presente, ¿no? Que no estaba presente. Que no marcó asistencia. Entonces, al no haber marcado asistencia, no estaba en condiciones de votar. Entonces... esa votación tendría que haberse sometido nuevamente a votación. Claro, se tendría que haber hecho una segunda votación para reconfirmar los 87 votos. Lo prevé el reglamento del Congreso. Ahora, lo que dicen es que el recurso presentado por la señora Donaire entró 3 minutos después de que se elaboró el acta
en la que se consignaban los 87 votos para el doctor Ortiz de Ceballos. Sí, pero primero que siendo tan evidentes estas dos situaciones de irregularidad, por supuesto que tiene que prevalecer la sustancia, ¿no? Y es que la votación sea absolutamente transparente, ¿no? En cuanto a la elaboración del acta, el propio reglamento del Congreso dice que inmediatamente después de terminada la sesión se puede hacer este pedido, de modo que desde mi punto de vista, así el acta haya estado elaborada, sí. Sin embargo, habiendo un pedido de reconsideración de la votación, tiene cuando menos que votarse, si se admite o no el pedido de reconsideración, y esto no ocurrió. Entonces, al no haber ocurrido, el proceso no ha ido a la fase siguiente. Aún habiéndose, digamos, votado la reconsideración, tampoco el presidente del Congreso puede, o el presidente de la Comisión Permanente, que ya no es presidente del Congreso, sino de la Comisión Permanente, no puede remitir tampoco este oficio. ¿A quién en todo caso, si fuera que la votación fue correcta, le correspondería al Congreso que se elegiría en enero del próximo año? Así es, hacer la solicitud? Desde mi punto de vista, el Congreso que se elige en enero tendrá que, en todo caso, revisar este caso que ha quedado pendiente, que ha quedado en una suerte de nebulosa hasta que tengamos un pleno elegido. Entonces, ¿a qué atribuimos? Porque si saben que están realmente queriendo empujar algo que de origen está viciado, ¿a qué atribuye la insistencia, no solamente del señor Olaechea, sino del doctor Ortiz de Ceballos, que tiene, pues, cumple todos los requisitos para ocupar un cargo como este, pero en estas circunstancias, ¿a qué lo atribuye? Bueno, no podemos ignorar que el Tribunal Constitucional es un ente que está en el vértice de todo el sistema de administración de justicia, y entonces, por supuesto, que el interés de los grupos políticos, sobre todo de aquellos que están vinculados con los codinomes y con todos los casos respecto de los cuales va dando información el señor Barata y otros funcionarios de Odebrecht, por supuesto que tienen, no tengo duda alguna, un interés especial en que el Tribunal Constitucional le sea de algún modo favorable. Hemos escuchado también audios en los que se hablaba de bajarle la llanta al Tribunal Constitucional, de modo que tampoco es una situación absolutamente novedosa. Es decir, en el pasado también siempre ha habido interés en tener una presencia en el Tribunal Constitucional como una suerte de resguardo, de garantía ante cualquier cuestionamiento, sea en materia jurisdiccional, cuando se trata de procesos como los que estamos viviendo ahora, o también para la eventualidad de la declaración de inconstitucionalidad de algunas normas legales. En su opinión, el tribunal, tal como está conformado, que hay 6 miembros que tienen que ser reemplazados, debe permanecer así hasta que el próximo Congreso, elegido en enero del próximo año, someta a una votación, además me imagino que debatiendo este proyecto de ley del Ejecutivo que seguirá siendo suyo, ¿no? Sí, yo creo que sí, por diversas razones, ¿no? Desde el punto de vista legal, sabemos bien que el precedente es que en muchas ocasiones los magistrados del Tribunal Constitucional han permanecido un tiempo prudencial hasta que ha habido un cierto consenso en relación a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Además, así debe ser. Ese es el espíritu de la propia Constitución del Estado, que los magistrados del Tribunal Constitucional deben alcanzar un cierto grado de consenso. Y por otro lado, en el ambiente de crispación política que vive el país por los acontecimientos que conocemos, es evidentemente el menos propicio para una selección de esta naturaleza. Además está este otro tema. La OEA ha sugerido que sea el Tribunal Constitucional quien resuelva, o sea, ha saludado que se haya convocado elecciones generales, pero sin embargo ha dicho, este tema de la interpretación respecto a si hubo voto de confianza o no, la disolución fue constitucional o no, que sea el Tribunal Constitucional el que decida. Sí. Entonces, claro, puede decidir diciendo que sí, el presidente Martín Vizcarra actuó legalmente, o puede decir que no, y esto favorecería el interés de Pedro Olaechea de que todo se restituya al estado anterior de cosas, sí. ¿cierto? Sin embargo, el comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos dice, por un lado, que el Tribunal Constitucional podría eventualmente intervenir en esta situación, pero por otra parte es también contundente cuando señala que se devuelva la capacidad de decisión al soberano, al pueblo, claro, ¿no? Y saluda además que se haya convocado en los plazos constitucionales a elecciones para el 26 de enero de 2020. De modo tal que yo creo que hay un cauce constitucional
Ese cauce es el que estamos siguiendo y creo que hay que persistir en él. Veo muy difícil la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse en Porque relación... incluso se va a presentar un pedido en ese sentido, de que sea el Tribunal Constitucional que se manifieste. ¿A quién le corresponde hacer? ¿Un ciudadano de a pie puede hacerlo? No, en este caso la acción que correspondería o la más cercana, que también es muy discutible si corresponde o no, es una que se llama de contienda de competencia. La contienda de competencia. Ahora, la contienda de competencia, el sentido de ella es cuando usted tiene una determinada competencia y yo digo, no, usted no la tiene, la tengo yo. Yeah, ¿no? okay. Entonces, hay unos contendientes que cada cual quiere tener una determinada competencia. Y legislativo. Pero este no es el caso, propiamente, okay. porque no es que el Congreso diga la capacidad de disolver la tengo yo. ¿no? Entonces, yo dudo de que pueda admitirse una demanda de contienda de competencia para este caso. Pero además, desde el punto de vista procesal, tampoco corresponde que la Comisión Permanente del Congreso pueda plantear una contienda de esta naturaleza. El propio Código Procesal Constitucional señala que para plantear una contienda de esta naturaleza tiene que ser aprobado esto por el órgano colectivo, que en este caso sería el Pleno del Congreso de la República. Y no hay pleno. Al estar disuelto el Pleno del Congreso, entonces no hay modo de que tenga validez el planteamiento de esa contienda de competencia. Pero hay un argumento todavía mucho más fundamental. Si es que cada vez que se planteara la posibilidad de una disolución del Congreso, fuera el Tribunal Constitucional el que tuviese que dirimir al respecto, entonces quedaría vacío de contenido esta institución jurídica que es la disolución del Congreso. Porque claro, siempre que un presidente vaya a querer disolver el Congreso, por supuesto que los congresistas van a ser opuestos a esa decisión. Eso lo que nos exige es tener, digamos, la Constitución que en estos temas en particular ha dejado áreas grises que se prestan a estas interpretaciones de uno y otro lado, ¿no? De repente hacerlo más preciso, porque yo tengo entendido, a mí lo que no me gusta particularmente la forma en que han ocurrido las cosas esta negación tácita de la cuestión de confianza. Uno entendería que la confianza se vota o no se vota, se da o no se da a través de una votación y eso no ocurrió. Claro, ¿no? lo que ocurre es que... Entonces, dejar abierta la interpretación, la Constitución es Ahora, nos genera esta discusión. Lo que ocurre es que ninguna norma jurídica y menos la Constitución del Estado puede prever absolutamente todas las situaciones, todos los vericuetos por los que puede transitar el debate político. Y entonces, claro, hay unos márgenes de discrecionalidad. Pero en concreto, en este caso de la disolución del Congreso, el sentido de la disolución no es castigar a los congresistas. Por cierto que en el electorado puede haber ese ánimo, pero el sentido fundamental de la institución jurídica de la disolución de un Congreso es volver al pueblo, volver al soberano, para que sea él el que dirima. Y por eso es que desde mi punto de vista no cabe aquí una dirimencia del Tribunal Constitucional, porque ya la propia Constitución ha establecido quién tiene que dirimir, y es el pueblo. Yo en estos días... Permítame, el ministro, el premier Ceballos, en la primera entrevista que dio luego de juramentar, dijo, porque se le planteó la pregunta, la OEA sugiere que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y el ministro dijo, y nosotros acataremos lo que diga el tribunal. Pero el día siguiente retrocedió y dijo, no, el Ejecutivo no se somete a una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional. A ver, digamos como que no tienen las cosas muy claras tampoco en el Ejecutivo. Bueno, naturalmente son situaciones inesperadas, como comentábamos, a cada momento cambia la noticia y cambia el argumento también, ¿no? Pero yo creo que por eso mismo se impone un periodo de reflexión, de serenidad, en el que en común los peruanos tenemos que refundar de algún modo nuestra república a portas de el bicentenario. Creo que tenemos que mirar además este espacio como una gran oportunidad para el país, una oportunidad no para vencer a tal o cual grupo parlamentario, sino una oportunidad para reconstruir nuestra institucionalidad, para reconstruir nuestras instituciones del sistema de administración de justicia. El encargo que tiene el próximo Congreso es bien importante porque tiene que concluir las reformas políticas que no se concluyeron en y que pudieran aplicarse en el siguiente proceso electoral. Es verdad. Es un gran desafío, pero yo confío
en que los partidos políticos, más allá de sus legítimas diferencias en torno a un gran abanico de temas, sin embargo puedan hacer una suerte de alianza transversal. Es decir, hay ciertos puntos en los que todos deberíamos estar de acuerdo, o por lo menos una abrumadora mayoría. Reforma de la justicia, reforma política, lucha contra la corrupción. Yo creo que ese es el gran desafío y la gran tarea y la gran oportunidad que tiene nuestro país para no ser más un país de oportunidades perdidas, sino para cumplir lo que don Jorge Basadre llamaba la promesa de la vida peruana. Una más, porque le han reclamado al presidente que renuncie. Ayer Pedro Laechea decía, renuncie, presidente Vizcarra, y renunciamos todos y convoquemos a elecciones generales. ¿Ya se pasó ese momento? Ya pasó ese momento, no es ahora el tiempo. Yo creo que durante varias semanas han habido varias posibilidades para evitar esta colisión frontal entre dos poderes del Estado. Una primera fue la que planteó el presidente de la República para el adelanto de elecciones. Fue rechazada por la mayoría parlamentaria. Una segunda posibilidad pudo haber sido la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, de tal manera de facilitar que el presidente del Congreso convocara elecciones. Elecciones generales para un nuevo periodo. Para un nuevo periodo presidencial y congresal. Claro. Pero esa posibilidad fue también desechada por la mayoría parlamentaria y por la propia vicepresidenta. Una tercera oportunidad habría sido, cómo no, tal vez someter al Tribunal Constitucional, antes de que todos estos acontecimientos ocurran, una contienda de competencia, pero tampoco se hizo. Es decir, evidentemente no ha habido voluntad de acuerdo y los plazos se van cumpliendo. Los derechos prescriben o caducan y ahora estamos en un nuevo escenario en donde el pueblo ya ha sido convocado, el propio Jurado Nacional de Elecciones ya ha adelantado un calendario para cerrar el padrón electoral y para los pasos siguientes, de modo tal que es esa vía la que sensatamente tenemos que transitar ahora. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto saludarla. Gracias.